Hola a todos. Hoy es sábado 4 de abril de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Sayed M. Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Muchas gracias por invitarme, Nima. Siempre es un gran placer. Professor Marandi, Profesor Marandi, ayer y anteayer diría que algo estaba ocurriendo en el Pentágono, en el ámbito militar, en el ejército de los Estados Unidos, porque muchos generales, más de 12, fueron de algún modo obligados a dimitir o fueron destituidos de sus cargos. Y hay un enorme, diría yo, desacuerdo dentro del sistema de mando en Estados Unidos. Por otro lado, ayer vimos cómo, después de todo, el supuesto sistema de defensa aérea destruido de Irán respondía a los cazas estadounidenses y a los helicópteros Black Hawk que llegaron tras lo ocurrido con el derribo de los aviones de combate. ¿Cuál es su interpretación? Porque mucha gente, incluso CNN publicó un artículo afirmando que el 50% del arsenal de Irán se había agotado durante esta guerra. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo ahora mismo? What is your take? What do you make of what's going on right now? Creo que esos generales tuvieron bastante suerte de ser destituidos justo después de los acontecimientos en Irán, donde los cazas fueron derribados y los helicópteros resultaron gravemente dañados. Creo que está bastante claro que los generales consideran que lo que Trump y Netanyahu están impulsando y lo que los sionistas están promoviendo es una idea terrible. Trump está tan obsesionado o se ve obligado a hacerlo porque está comprometido que tiene que seguir adelante. Y creo que eso es exactamente lo que quieren los iraníes. Los iraníes quieren que Estados Unidos ataque, porque llevan tiempo preparándose para esta guerra. Como he dicho en muchas ocasiones a lo largo de los años, Irán lleva más de 2 décadas planificando una posible ofensiva estadounidense contra el país. Y no se trata solo de los sistemas de misiles y los drones. Y recordad, tenemos que tener en cuenta que ya ha pasado más de un mes. No hay escasez de misiles ni de drones y tampoco la habrá en los próximos meses. Los estadounidenses y el régimen israelí o bien calcularon mal o hay personas que mintieron deliberadamente para involucrar a Estados Unidos en esta guerra. Pero los iraníes llevan preparándose desde hace mucho tiempo. Así que cuando prepararon sus misiles, drones y sistemas antiaéreos, creo que ya lo comentamos al menos una vez antes, retuiteé una publicación mía hace un tiempo, quizá hace unos 10 días, que mostraba las defensas aéreas iraníes profundamente bajo tierra en Irán, en túneles subterráneos, igual que los drones y los misiles. Así que las defensas aéreas de Irán están protegidas. No las dejaron expuestas para que los estadounidenses y los israelíes las atacaran al principio. Y como todos sabemos, durante los últimos 8 o 9 meses, los iraníes han desplegado una enorme cantidad de señuelos. Para la defensa aérea, para los lanzadores, para todo tipo de cosas, drones, aviones, de todo. Así que los estadounidenses e israelíes han destruido una gran cantidad de señuelos, gastando miles de millones de dólares, supongo, en destruirlos, mientras que los sistemas reales estaban bajo tierra. La Marina iraní está en una situación similar. Los estadounidenses bombardearon algunos buques de guerra que no son útiles para el combate. Esos estaban en el puerto cuando fueron alcanzados y serán reparados más adelante. Por supuesto, destruyeron uno que no estaba armado y que formaba parte de un programa internacional entre India y Sri Lanka. Pero aparte de eso, los estadounidenses no han tocado a la Marina iraní. Las lanchas rápidas de la Marina están en enormes bases subterráneas y se desplegarán cuando llegue el momento. Así que, cuando Irán tiene todas esas bases subterráneas, y hemos visto imágenes de las de la Marina, de las defensas aéreas, de los drones y de los misiles, está claro que Irán también se ha preparado para un ataque terrestre, para un ataque a su territorio en el Golfo Pérsico.
Llevan preparándose durante décadas. Así que, cuando los estadounidenses intenten tomar una isla o apoderarse de un territorio, serán duramente golpeados. Puede que mantengan el territorio durante un tiempo, pero al final tendrán que marcharse. Y eso no tendrá ningún impacto en el estatus del Estrecho de Hormuz, como ya comentamos antes. El Estrecho de Hormuz no está controlado por personas apostadas a lo largo de la costa. Esto no es el siglo XX. Esto no es el siglo XIX. Las bases de Irán están a cientos de kilómetros dentro de su territorio. De la misma manera que Irán ataca al régimen israelí a diario, y de la misma manera que ataca a los activos estadounidenses en el Golfo Pérsico, así atacará a las tropas, los barcos y los petroleros de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, el Golfo de Omán o el Océano Índico. Así que los iraníes están preparados para esto. Cuanto más dure la guerra, mejor será para Irán, aunque no nos guste la guerra. No queríamos esta guerra, no la empezamos. No iniciamos la guerra anterior hace 9 o 10 meses. Y tampoco iniciamos la guerra que los estadounidenses nos impusieron en 1980 al alentar a Saddam Hussein a invadirnos, cuando Occidente le proporcionó armas químicas. No iniciamos ni una sola guerra. Pero ahora que estamos en esta, tenemos que asegurarnos de que los estadounidenses no nos ataquen nunca más. La única manera de lograrlo es castigarlos para que se arrepientan de haber atacado a Irán, de modo que cuando un futuro presidente, después de este psicópata, llegue al poder, todos digan, olvidaos de Irán. La seguridad de Irán debe estar garantizada, y eso solo puede suceder cuando los hechos sobre el terreno cambien. Irán ha destruido bases estadounidenses en el Golfo Pérsico y no permitirá que se utilicen contra el país nunca más. Esos regímenes del Golfo Pérsico, a partir de ahora, tendrán que comportarse de otra manera. Eso está cambiando los hechos sobre el terreno, y una forma de hacerlo es controlando el Estrecho de Hormuz. Así que estos regímenes ahora saben que tienen que comportarse de manera diferente. Incluso los saudíes, que quizá estén exportando, quién sabe la cantidad real, porque gran parte de esto es propaganda, tal vez estén exportando 3 o 4 millones de barriles al día hacia el Mar Rojo, quizá menos, quizá un poco más. No estoy seguro, porque se dicen muchas cosas distintas, y parte de ello solo pretende hacer bajar el precio, pero los saudíes y los demás siguen dependiendo en gran medida del Golfo Pérsico, y siempre lo harán. Y siempre se verán obligados, en su futuro extranjero, a asegurarse de no llevar a cabo ningún acto de agresión contra Irán, ni de ser utilizados como plataforma para realizar actos de agresión. Así que el Estrecho de Hormuz, para Irán, no se trata solo de buscar o exigir reparaciones a esos regímenes por haber matado a todos esos iraníes, porque Qatar, los saudíes, los emiratíes, Kuwait y Bahrein son todos cómplices de crímenes de guerra. Todos son cómplices de una destrucción y una mortandad masivas. Ahora mismo están bombardeando Teherán, no sé si puedes oírlo, pero en cualquier caso no se trata solo de eso. También se trata del hecho de que Estados Unidos ha estado utilizando el Estrecho de Hormuz para construir esas bases. Así que Irán se va a asegurar de que en el futuro el Golfo Pérsico sea un golfo de paz donde los iraníes puedan sentirse seguros. Eso está cambiando los hechos sobre el terreno. Y también, por supuesto, los aliados de Irán en toda la región tendrán que poder sentirse seguros y protegidos. Esto es lo que tiene que suceder. Estados Unidos aún no ha alcanzado esa etapa, pero lo hará. Lo hará. La crisis que los sionistas y Trump han impuesto al mundo va a terminar mal para el régimen israelí. Los indios, que ahora se enfrentan a graves dificultades económicas que empeorarán día a día, reconocerán que el régimen israelí les ha causado esto, que los sionistas les han causado esto, que Trump les ha causado esto. Across Latin America, in Argentina,
En toda América Latina, en Argentina, reconocerán las huelgas por las dificultades, sabrán quién inició esta guerra. Sabrán que fueron los estadounidenses, el régimen sionista, el lobby sionista y esos representantes árabes obedientes a Estados Unidos quienes les trajeron esto. Esto no va a terminar bien para el régimen israelí. Es cierto, vamos a sufrir mucho. Los iraníes lo reconocen. Quienes están en las calles por la noche lo reconocen. Anoche, en Tarish, mandaron misiles en Italia de espía reunido y remapio de estas extranjeros y se sorprendieron al ver que no se movía. Aparentemente, no estuvieron en reuniones anteriores para ver que no era la primera vez que la gente moría por misiles. Y aún así, la gente no cedió. Las personas en las calles que se mantienen firmes y aquellas en todo el país que apoyan a las Fuerzas Armadas reconocen que cada día nos golpean, perdemos mártires, nuestra infraestructura es atacada, pero la única manera que Shrink, Halipul de Casa Guersis sea tan alto por tetrafluenses y el régimen sionista que nunca vuelva a suceder. ¿Cómo están participando y cooperando estos países árabes del CCG con Estados Unidos? Porque esos helicópteros que disparan han venido, ya sabes, no sé, de los Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait o de algún otro país del Golfo Pérsico, uno de esos estados árabes del Golfo Pérsico. ¿O siguen utilizando esos países? ¿Y hasta qué punto los están utilizando? Porque tuvimos 2 drones que entraron en Irán desde los Emiratos Árabes Unidos, si no me equivoco. Tú te encargas eso. Esos 2 drones a los que te refieres son drones de los Emiratos Árabes Unidos. En otras palabras, están directamente implicados militarmente. Los Emiratos Árabes Unidos están directamente implicados militarmente. Eso es importante. Todos estos países están proporcionando a Estados Unidos su espacio aéreo, su territorio y sus costas. Todos ellos. Misiles HIMARS están siendo lanzados contra Irán desde estos países. Ni siquiera desde dentro de las bases que controla Estados Unidos, sino desde fuera de las bases. Las fuerzas estadounidenses están estacionadas fuera de las bases. Los sistemas de armas estadounidenses están fuera de las bases y los aviones estadounidenses sobrevuelan y aterrizan en estos países. En el caso de los Emiratos, Irán, Qatar y Arabia Saudí, ellos pagan por esta guerra, la ayudan a financiar. Todo esto es bien conocido por los iraníes. Y por supuesto, todos los helicópteros aterrizan en esos territorios. ¿A dónde más podrían ir? Está claro que estos países forman parte del esfuerzo bélico. Cada vez que fingen ser neutrales o muestran indignación cuando Irán responde, solo están insultando nuestra inteligencia. Es evidente que están en el bando de los israelíes, los sionistas y los estadounidenses. Son apoderados, no tienen mucha autonomía. Qatar puede fingir que es un poco diferente, pero no lo es. Todos están en el mismo bando, aunque no se lleven demasiado bien entre ellos. Puede que no estén contentos con la situación, pero en realidad, si estos 5 regímenes, estas 5 dictaduras familiares, dijeran hoy a los estadounidenses, de acuerdo, basta ya, tenéis que iros, vamos a mantener excelentes relaciones con vosotros, seguiremos teniendo lazos económicos y políticos excelentes, pero no más presencia militar. No podéis usar nuestro espacio aéreo, no podéis usar nuestro territorio, no podéis tener bases aquí, y no podéis usar el Golfo Pérsico a lo largo de nuestras costas. La guerra se acabaría. Por supuesto, Irán seguiría exigiendo una compensación y la recibiría. Y cada día que la guerra continúe, el coste será mucho mayor para estos regímenes. Pero la guerra se acabaría, porque los estadounidenses no pueden librar una guerra contra Irán sin usar su territorio. Simplemente no es factible. Así que estamos donde estamos. La guerra continuará.
Esta guerra no está en el interés de Estados Unidos, obviamente. Va a ser catastrófica, pero tampoco está en el interés del régimen israelí. Puede que esté en el interés de Netanyahu y de su gente, pero no en el del régimen israelí. Cuanto más dure esta guerra, más despreciado será este régimen por todas aquellas personas de todo el mundo cuyas vidas se volverán más difíciles. Todo el mundo sabrá quién levantó la guerra. Es el sionismo, son los sionistas, es Netanyahu, es Trump. Y eso, al igual que el genocidio en Gaza, hará que hunda más y más y más. Profesor Marandi, lo que ocurrió ayer fue algo único, porque como puede ver, la gente que vive en la región, en Yasuj, está tomando sus rifles y disparando a los helicópteros estadounidenses. Esto es algo que creo que para muchas personas que estás diciendo tonterías. Los iraníes quieren un cambio de régimen, están esperando su libertad. Esos agentes de policía que disparan a los helicópteros pensaban que eran patos a los que estaban cazando. Es temporada de caza, ya sabes. Perdón por interrumpir y bromear, pero la gente en Irán está muy orgullosa de esas personas en todo el país, porque solo están usando armas ligeras y saben que no pueden derribar los helicópteros. Puede que logren causar algún daño, quizá, con mucha suerte o con la ayuda de Dios, podrían hacer algo, pero es más simbólico que otra cosa. Les están diciendo, no os tenemos miedo y vamos a echaros de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo van a pensar los estadounidenses en invadir este país? La gente de los pequeños pueblos coge sus pistolas y sus armas locales, lo que sea que tengan. Y los niños, estoy seguro de que oíste a las chicas decir, papá, dispárales, dispárales, dales. Está claro de qué lado está la gente, en las calles de Teherán, en las ciudades, en los pueblos. Donde quiera que mires, hay resistencia, hay resiliencia. El general Soleimani dijo, somos la nación del martirio, somos la nación del Imam Hussein. No era una exageración. Los estadounidenses fantasean, los europeos fantasean, esos déspotas árabes y sus medios fantasean, esos monárquicos o quienes sean, la gente corrupta de Occidente, todos fantasean con Irán. Producen propaganda y creen en su propia propaganda. Ya han pasado 5 semanas. Y ellos, la superpotencia respaldada por todo Occidente, no es que estén luchando, pero imponen sanciones, hacen todo lo posible por debilitar a Irán, sin llegar a enviar tropas. Estos déspotas de la región, incluso Turquía, incluso la familia, el dictador de Azerbaiyán, todos están en su bando. Erdogan está transportando petróleo a Netanyahu para ayudarle. ¿Petróleo de quién? Petróleo azerí. El dictador de allí forma parte de estos regímenes familiares árabes. Jordania, probablemente el más traicionero de todos. Todos están en esto. Los coreanos, los japoneses, sus gobiernos, Australia, Nueva Zelanda, todos forman parte. Pero fracasaron contra Irán y este eje de resistencia que ha estado diciendo no al genocidio. Así que pensé que esas imágenes, y estoy seguro de que las viste a la niña diciéndole a su padre que disparara, que lo derribara. Fue fascinante. Creo que mucha gente se pregunta, ¿qué pasaría con el segundo piloto si Irán lo capturara? Porque muchas personas en Occidente, en Estados Unidos, se lo están preguntando. Anoche supimos que alrededor de las 11 p.m. estaban intentando encontrarlo en algún lugar de la región de Yasuj. Pero, ¿cuáles son las últimas noticias de esa zona? Y si Irán captura a este hombre, ¿qué pasaría? ¿Qué haría Irán con el piloto? Bueno, ha asesinado a muchos iraníes, ¿no es así? Quizá participó en la matanza de 165 colegialas. Quizá estuvo implicado en el asesinato de las 20 chicas jóvenes que jugaban al voleibol en aquel gimnasio. Quizá participó en el bombardeo de un hospital o de varios hospitales. Quizá ayudó a masacrar a las personas que cruzaban el puente de Karaj en coche,
o a las que estaban debajo del puente haciendo un picnic, cuando todas esas cosas empezaron a caerles sobre la cabeza y sobre las cabezas de sus hijos. Quizá asesinó a algunas de esas niñas pequeñas en sus casas, las que vemos siendo sacadas de entre los escombros. Son asesinos, así que no creo que vayan a ser bien recibidos. Y cualquier otro piloto que sea derribado, no creo que quienes lo encuentren se alegren mucho de verlo con vida. Así que no sé qué le pasó a esta persona. No tengo ni idea. Supongo que si los iraníes lo capturaron, no lo anunciarían por el momento. Querrían mantener a los estadounidenses en un estado de confusión. Tal vez podrían reunir más información sobre las capacidades de Estados Unidos y las rutas que usarían dentro de Irán, ese tipo de cosas. Pero quizá no lo hayan encontrado, quizá esté muerto, no está claro. Lo importante, sin embargo, es que empieza a hacerse evidente lo que llevamos mucho tiempo comentando, que las capacidades de Irán estaban ocultas, reservadas para cuando llegara el momento adecuado. Y me imagino que cuando Estados Unidos lleve a cabo su ataque, bueno, creo que esos generales probablemente estaban diciendo, no hagamos eso. Probablemente estaban diciendo, mejor no lo hagamos. Los iraníes están preparados para ese ataque y creo que les dieron a los estadounidenses una muestra de ello. Demostraron que los generales tenían razón. Y si los estadounidenses, y si Trump, llevan a cabo este ataque, entonces creo que se pagará un alto precio. Sabes, Nima, lo dije en otro lugar, también lo tuiteé. Los estadounidenses podrían haber tenido una relación completamente diferente con Irán. No tenía por qué ser así. No tenían que librar una guerra, y van a perder esta guerra. Esta llamada coalición Epstein va a perder. Estos pilotos de Epstein no tendrán éxito. Pueden matar niños, estos pilotos estadounidenses y estos monstruos sionistas que han estado matando niños ahí fuera desde la infancia o que han estado planeando hacerlo desde la infancia, pero van a perder esta guerra. No hay duda de ello. Los derrotaremos. Y el eje de la resistencia los derrotará. Los iraníes están decididos. Pero no tenía por qué ser así. Es por culpa de los sionistas, los mismos sionistas que están hundiendo la economía mundial. Ellos empujaron a los estadounidenses en esta dirección. Hay un libro que creo que conoces, Going to Tehran, y aconsejo a todos tus espectadores que lo lean. Fue escrito por dos personas que trabajaron en la Casa Blanca, Flint Leverett y Hillary Leverett, un católico y una judía. Estuvieron en la Casa Blanca durante los años de Bush, en el Consejo de Seguridad Nacional. Flint estaba a cargo de Oriente Medio y Hillary estaba a cargo del Golfo Pérsico. Así fue como se conocieron y así fue como se casaron. Flint dimitió por la invasión de Irak, así que es una persona con principios, y su esposa, Hillary, también lo es. Ambos son personas muy íntegras, muy estudiosas, académicos de primer nivel con una enorme experiencia en el gobierno. Escribieron un libro sobre Irán, que en mi opinión es un libro muy bueno. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, obviamente, pero entre los libros sobre Irán que he leído, este es el mejor. La idea de Going to Tehran era que Estados Unidos debía ir a Teherán, resolver sus problemas y tratar con Irán de una manera realista. No es ese estado o régimen demoníaco del que hablan a su propia gente, y ellos mismos se lo creen. Esa tontería que viene de CNN, The Guardian, la BBC, The New York Times, The Washington Post, Fox News y demás. No es eso. Irán es algo diferente. Todos esos medios son medios controlados por la clase Epstein, oligarcas, los medios de la oligarquía, de la plutocracia. Escribieron ese libro, y por cierto, fueron duramente atacados por ello. Los marginaron, los atacaron día y noche, solo por decir, ya sabes, elijamos un camino razonable. Así que escribieron ese libro, y creo que la gente debería leerlo. Si los analistas estadounidenses, si los expertos estadounidenses, aquellos que eran influyentes en Estados Unidos, hubieran leído el libro en lugar de demonizar a esta gente, de ambos bandos, por cierto,
los republicanos y los demócratas, todos son iguales cuando se trata del imperio, igual que The Guardian y Breitbart, cuando se trata del imperio, no son tan diferentes. Pero si hubieran escuchado a estas personas, no tendríamos esta guerra. Probablemente ya tendríamos relaciones diplomáticas. Pero así es. Así son las cosas. Cuando el Estado está capturado por sionistas y neoconservadores, que vienen a hacer más o menos lo mismo, entonces tendrás guerras eternas y, en última instancia, ese imperio acabará colapsando. Donald Trump said that he's going to send Iran. Donald Trump dijo que va a golpear a Irán y a enviarlo de vuelta a la Edad de Piedra, donde pertenecen. Esas fueron sus palabras exactas. Profesor Marandi, ¿qué significa eso? ¿Cómo entienden los iraníes este tipo de retórica? Podemos argumentar que Donald Trump, ya sabe, no comprende realmente la realidad de lo que ocurre en Oriente Medio, pero al fin y al cabo, es el presidente de los Estados Unidos, y todo lo que dice es importante. Debe ser tomado en serio por los iraníes, por los responsables políticos en Irán. Bueno, es un psicópata. Es completamente malvado, y sus seguidores también lo son. Pero mi pregunta para ti, Nima, es, ¿has visto a gente en los medios, en Estados Unidos, en los medios liberales, mostrar indignación porque dijo que devolvería a Irán a la Edad de Piedra? ¿Has visto al New York Times publicar artículos importantes diciendo que estos son crímenes contra la humanidad, que esto es lo que harían o dirían los monstruos de la historia humana? No, porque toda la clase política de Estados Unidos es completamente malvada. Es un régimen maligno. Cuando la gente en Irán dice «muerte a América», no debe tomarse, por supuesto, de manera literal. Si te digo «ha mordido el polvo», no significa que haya comido tierra. Pero ellos quieren la muerte de este imperio del mal, no de la gente corriente que camina por Michigan o Nueva Jersey o no sé, California, en algún lugar de Los Ángeles. No, es este imperio del mal el que no ha hecho más que cometer maldades durante décadas contra nuestra región y nuestro país. La máxima presión de las sanciones está pensada para aplastar a la gente común. Ya hablamos de esto una vez, cuando perdió el caso del Tribunal Supremo sobre los aranceles. Fue a quejarse diciendo, no puedo imponer ni $1 en aranceles, pero puedo destruir países. Eso no tiene sentido. Nadie dijo, ¿quién eres tú? ¿Qué derecho tienes a destruir? Creo que se refería a Cuba cuando dijo eso, porque está estrangulando a Cuba. ¿Está alguien en la clase política o en los medios indignado porque está estrangulando a Cuba? Es un psicópata, pero ellos también lo son. Estados Unidos está dirigido por psicópatas. La gente del New York Times y del Guardian no es diferente de la de Fox News o Breitbart. Son psicópatas. No tienen brújula moral. Fingen ser humanos, pero eso forma parte de su hipocresía. Nadie ha dicho nada sobre la barbarie. Quiero decir, la gente común, por supuesto que sí. He visto reacciones entre amigos y otros. Esa es otra historia. Pero hablo de los medios, de las élites, de los periodistas que trabajan en los medios y tienen cuentas en Twitter. No he oído a ninguno de ellos decir, esto es indignante. ¿Cómo se puede hablar de enviar un país a la Edad de Piedra? Pero si intenta eso, nos encontraremos con él allí. Nos encontraremos con él allí. Cuando la infraestructura de esas dictaduras familiares árabes sea demolida, y por supuesto, también el régimen israelí, cuando sean demolidas y ya no haya más petróleo ni más gas, todo el mundo sabrá a quién culpar. Será a Trump, a Netanyahu y a los sionistas. Así que todas esas fábricas, todas esas empresas en Estados Unidos, todas esas corporaciones, todos esos negocios, cuando ya no puedan mantenerse ni ganar dinero a través de la agricultura por el precio del fertilizante, entonces todos sabrán a quién culpar. La economía estadounidense colapsará igual que la de Irán. No hace falta bombardear sus fábricas. Cuando simplemente deja de tener sentido seguir utilizándolas, es como si estuvieran bombardeadas.
Así que, si los estadounidenses quieren devolver a Irán a la edad de piedra, y nadie va a detener a los estadounidenses ni a esos regímenes que son cómplices y siguen desempeñando un papel en esto, entonces tendrán que enfrentarse a represalias. Y habrá represalias. Irán ha demostrado que tiene más que suficiente capacidad. Irán aún no ha escalado. Recuerda, Irán no empezó esta guerra. Si miras los medios occidentales, pensarías que fue Irán quien inició la guerra, como en todas las demás guerras que han llevado a cabo contra el país. No fue Irán quien la empezó. No es Irán quien escala. Irán responde a la escalada. Así que, cuando atacaron instalaciones clave, los iraníes respondieron con fuerza. Y ahora, esta mañana otra vez, han golpeado plantas petroquímicas. Los iraníes responderán con dureza. Petrochemical plants, the Iranians will retaliate hard. And this cycle will continue. Y este ciclo continuará. Así que si Trump quiere ir por ese camino, Irán irá por ese camino. Y eso será todo. Ese será el fin de Trump. Será el fin de muchas cosas. Será el fin de la vida tal como la conocemos, porque el mundo retrocederá décadas. Y como los seres humanos no están preparados para ese mundo, va a ser extremadamente difícil. Así que espero que no lleguemos a eso, porque todos sufrirán. La gente común. No es culpa suya que Estados Unidos sea un país gobernado por psicópatas. Tampoco es culpa de Irán. No es culpa de la gente común que los sionistas sean tan siniestros y malvados y hayan capturado a Estados Unidos de esta manera. Pero Irán no va a permitir que los estadounidenses destruyan su país y se salgan con la suya. No hay la menor posibilidad de que eso ocurra. It's not a chance in the world of that happening. Just moments ago, Professor Marandi, Hace apenas unos momentos, el profesor Marandi, Donald Trump, publicó otra cosa. ¿Recordáis cuando le di a Irán 10 días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Hormuz? El tiempo se acaba. Quedan 48 horas antes de que se desate el infierno sobre ellos. will rain down on them. It's Este es un psicópata. Y probablemente probablemente ellos tengan, solo puedes imaginar lo que tienen sobre él. Solo puedes imaginar la porquería que tienen sobre él. Pero Irán no va a dar marcha atrás. Y cuando pasen los 10 días, si empieza a aniquilar la infraestructura clave de Irán, nosotros aniquilaremos todo en la región del Golfo Pérsico. Ese será el fin de Kuwait. Ese será el fin de Qatar. Será el fin de Arabia Saudí. Será el fin de Bahrein y será el fin de los Emiratos Árabes Unidos. Se habrá acabado. Todos tendrán que marcharse de inmediato y cruzar el desierto. Y por cierto, ya sabes, estamos en primavera. And by the way, Nima, we are in spring. It's going to heat up pretty fast. The weather is Va a going to get calentarse hot. bastante rápido. El clima se va a poner caluroso. Vives en esa parte de Irán, conoces esa región, el Golfo Pérsico al otro lado. Todo depende de la electricidad. Sin electricidad, esos regímenes colapsan de inmediato. Y así, todo lo que está bajo el imperio estadounidense se derrumba en Asia Occidental de la noche a la mañana. Y por supuesto, los iraquíes los eliminarán y Yemen los eliminará. Así que, si optan por una guerra total, los iraníes también irán a una guerra total. Y lo mismo hará el eje de la resistencia. ¿Y quién será el gran perdedor? Será el sionismo, será Trump, será Netanyahu, porque el mundo verá quién destruyó su mundo. Because the world will see who destroyed their world. Everyone will see who destroyed their world. Todo el mundo verá quién destruyó su mundo. En la India, aquellas personas que apoyaron neciamente a Netanyahu y a los sionistas, considérenlas como polvo. Quiero decir, se las considera tan subhumanas como al resto de nosotros. Pero ya sabes, por ignorancia o en muchos casos, por malicia, lo apoyan. Reconocerán que fueron Netanyahu y los sionistas quienes destruyeron sus vidas. El mundo verá todo tal como es. Así que cuando terminen los 10 días, bien, él podrá empezar, pero Irán terminará el trabajo. Estamos decididos. Vamos a poner fin a esta guerra, a esta agresión que se ha estado llevando a cabo contra nuestro país desde 1953, de una vez por todas. I think the point is when he's talking about the open Creo que la cuestión es que, cuando él habla de abrir el estrecho de Hormuz, ¿cuál sería el papel de Estados Unidos en todo eso? Porque no están preparados para ir a luchar contra los iraníes en el estrecho de Hormuz.
Estaban animando, ya sabes, intentando de algún modo convencer a los europeos de que lo hicieran. Sabemos que, mientras hablamos, los europeos están en contacto. Están intentando hablar con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, por ejemplo. Tuvimos a la ministra de Asuntos Exteriores de Austria, justo antes de entrar en directo, diciendo que estaba hablando con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sobre cómo pueden facilitar el paso de sus petroleros por el estrecho de Hormuz. Esto es nuevo. Todo aquel que quiera algún tipo de solución debería hablar con los iraníes, porque nadie más está a cargo del estrecho de Hormuz, salvo Irán. Bueno, ese es exactamente el punto, ¿no? Well, that's exactly the point, isn't it? The mafia Don, he's not in. La mafia ha terminado. Él ya no está al mando. Así que tienen que hablar con Irán. Y viste cómo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Francia cambió su posición. Saben dónde está el poder. Saben que, incluso si se unieran a los estadounidenses en el estrecho de Hormuz, no podrían cambiar nada. Solo empeorarían las cosas para ellos mismos y para el mundo. El estrecho de Hormuz está bajo el control de Irán, y en el futuro seguirá bajo el control de Irán, probablemente junto con Omán, si deciden ser socios. Pero Irán controlará el estrecho de Hormuz. Así será de ahora en adelante. But Iran will control the Strait of Hormuz. That is how it will be from now on. Whether the Americans like it or not, whether the Europeans would like Les guste o no a los estadounidenses, les guste o no a los europeos están empezando a reconocer esta realidad. Y Trump es como un niño de 5 años, un psicópata, pero un niño de 5 años, que constantemente monta rabietas porque las cosas no salen como él quiere. Así que romperá todos sus juguetes, romperá tus juguetes, romperá mis juguetes. Y esta es la persona que dirige Estados Unidos. La clase política, no hay mucha diferencia entre ellos y él. Él simplemente es más tosco. Pero el mero hecho de que estas personas estén en Ru, manthig fas, epai. I mean, the French ship, why did it go through? Because France changed its position. So the Europeans, if Porque they're Francia cambió su posición. Así que los europeos, si quieren algo del Golfo Pérsico, van a tener que cambiar su actitud, su mentalidad. Recuerda, son los mismos europeos que cuando los israelíes atacaron a Irán durante la Guerra de 12 días, lo apoyaron. Cuando atacaron nuestro programa nuclear pacífico, lo apoyaron. Durante esta guerra, cuando los estadounidenses asesinaron a nuestro líder y asesinaron a nuestros hijos, lo apoyaron. Ahora de repente están llamando a los iraníes, intentando arreglar las cosas porque saben que se equivocaron. Y a lo grande. Because they know that they miscalculated big time. I think the main problem in the eyes of Creo que el principal problema, a ojos de esos comandantes militares en Estados Unidos, es que se están quedando sin objetivos en Irán. ¿Recuerdas lo que pasó con la guerra contra Yemen y Sarawak? Llegaron a un punto, algún tiempo después de los ataques iniciales, en el que dijeron que se estaban quedando sin objetivos, porque la inteligencia simplemente no existía. No sabían dónde atacar, dónde golpear. Creo que eso se está convirtiendo en la realidad de lo que está ocurriendo contra Irán. Por eso ves, por ejemplo, plantas petroquímicas, como mencionaste, en Bandar al-Mashar o Bandar al-Imam siendo atacadas. Ves que el puente, uno de los más bellos y grandes de Oriente Medio, también fue alcanzado. No es algo difícil. ¿Ves cómo estos monstruos intentan justificar esto? Este puente no estaba siendo utilizado por, no sé, las Fuerzas Armadas. Es solo un puente corriente. En este eje antes, sí. Son todos instrumentos de genocidio. Y los periodistas en Occidente no expresan indignación. Son unos cobardes. Quiero decir, muchos de ellos me siguen. Sabes quiénes son. Son personas famosas. Pero no dirán nada crítico. Y los medios alternativos, por supuesto. Quiero decir, la gente decente está en los medios alternativos. Aunque no todos, gran parte de los medios alternativos está controlada por la oligarquía. Pero sí, como no pueden derrotar a Irán, se desquitan con la gente corriente. Quieren que la gente sufra. Por eso él dice, vamos a devolverlos a la edad de piedra. Y esos son los llamados monárquicos en Occidente, los grupos terroristas del MEC y todos esos monstruos que animaron a Trump,
Todos tienen sangre iraní en las manos. Todos son monstruos como Trump. Todos son psicópatas como Trump, como Netanyahu, como los sionistas, como la clase mediática, como las élites de Occidente. Todos son psicópatas. O son psicópatas o son cobardes. Y eso es aún peor, porque los cobardes que cierran los ojos ante lo que hacen los psicópatas son más culpables que los propios psicópatas. Pero nada va a cambiar sobre el terreno. Ya han empezado a atacar infraestructuras clave. Irán atacará infraestructuras clave. Nos harán retroceder a la edad de piedra, pero sobreviviremos. En cambio, esas dictaduras árabes al otro lado del Golfo Pérsico no sobrevivirán. But those Arab dictatorships on the other side of the Persian Gulf, they will not survive. We will install new people there. Instalaremos gente nueva allí, And the y el US imperio empire will estadounidense desaparecerá, porque eso traerá un colapso económico. Estados Unidos tendrá que retirarse de todo el mundo. Ya no tiene la capacidad de sostener su imperio. Y Trump, sin duda, será juzgado. ¿Y Netanyahu? ¿Crees que Israel ganará? ¿Cómo podría ganar Israel cuando quienes lo financian se derrumban? Todo lo que tiene el régimen israelí depende de Estados Unidos. Su propia gente también caerá en una pobreza extrema. Pero al menos sabemos que hemos sido golpeados duramente porque nos estábamos defendiendo en legítima defensa. Y toda esa gente del otro lado saben que han destruido su mundo y el de los demás por culpa del They sionismo. know that they've destroyed their world and the world of others because of Zionism. Do you think that ¿Crees países existentes, los países CSG, quizás alguno o dos, cómo se sienten realmente respecto a los CITES en el estrecho de Hormuz? ¿Existe algún tipo de comunidad y esos países del CSG? GCC countries? Two countries have basically acknowledged Dos países han reconocido básicamente que en el futuro van a aceptarlo. No puedo nombrarlos, excluyendo a Omán. Omán obviamente se beneficia de esta situación, pero dos países han expresado su disposición a trabajar bajo este nuevo mecanismo. Me han dicho los nombres, no sé si puedo mencionarlos. Ya me conoces, no estoy en el gobierno. En Occidente les gusta pensar que soy el portavoz. Yo voy por mi cuenta, tengo mis propias opiniones. No comprenden la diversidad que existe en Irán. Está más allá de sus pequeñas mentes entender lo diverso que es Irán, cómo se expresan opiniones diferentes. Hace apenas un par de días, el Dr. Zarif escribió un artículo que fue ampliamente atacado en Irán. Lo escribió él, no es política de Estado. El gobierno no está contento con ello. La gente en la calle no está contenta con ello. People on the streets are not happy about it, but he has the right to write that sort of thing. Pero él tiene derecho a escribir ese tipo de cosas, y yo tengo derecho a decir lo que creo. Creo que aquí tenemos más apertura que en Occidente. Hoy en día estamos viendo que si te opones al genocidio en Occidente, lo pierdes todo. Puedes acabar en la cárcel. Si una mujer judía de 85 años que sobrevivió a los campos de concentración en Europa del Este levanta un cartel de cartón que dice no al genocidio, puede ir a la cárcel en el Reino Unido. Simplemente no comprenden lo diversa que es Irán. Hablo con gente, conozco a gente, y me han informado de que se han mencionado dos países, pero no pregunté si puedo mencionarlos. Si me lo recuerdas más tarde, puedo preguntar y enviarte un mensaje, y si quieres, puedes hablar de ello en otro programa. Pero ¿cuál es el contenido? Están hablando de prepararse para pagar el peaje por usar esta ruta comercial. Passing this trade. No. Están dispuestos a aceptar cualquier mecanismo que Irán establezca. Creo que está claro que estos regímenes tendrán que aceptar algún tipo de acuerdo financiero si es que sobreviven. Porque si Trump ataca la infraestructura clave de Irán, Irán lo destruirá todo. Albergan bases estadounidenses y cualquier cosa que se destruya en Irán se haría a través de su territorio, desde su territorio o desde encima de su territorio. No tienen motivo para quejarse. Quiero decir, si viviera en alguno de esos países, me iría ahora, antes de que se cumplan los 10 días. Aunque Trump podría hacerlo esta misma noche. Ya ha empezado en Mashhad y en Khuzestan atacando infraestructuras clave. Así que no, nunca deberías creer nada de lo que dice.
¿Y qué pasa con el sistema de pago? ¿Va a ser en moneda iraní o en alguna otra moneda del sur global, de otros países? Parece que no van a pagar en dólares. Irán no va a aceptar dólares, eso seguro. Yes, that I know. That much I know, but I don't know if it's going to be like Sí, eso lo sé. Eso sí lo sé. Pero no sé si será en yuanes, o si será una cesta de monedas, o si incluirá la moneda iraní. No conozco los detalles. No creo que lo hayan finalizado todavía. Por ahora, nadie sale del Golfo Pérsico, salvo unos pocos barcos y buques a los que Irán accede a dejar pasar por razones humanitarias, como los países de la mayoría global, que son muy vulnerables, excepcionalmente vulnerables. O, en el caso de Francia, cuando toman una decisión que sea lo bastante importante para Irán. No sé si hay también un aspecto financiero en ello, pero en cualquier caso, unos pocos podrán pasar. Por ahora, sin embargo, la mayoría de los buques no tienen permiso para entrar ni salir hasta que la situación se resuelva de un modo u otro. the situation is resolved in one way or another. Looking at the targets, Professor Marandi, in Iran, Al observar los objetivos, el profesor Seyed M. Marandi, en Irán, afirma que cualquiera que sea independiente y comprenda la realidad de los objetivos, diría que estos son crímenes de guerra por parte de Estados Unidos, por lo que están haciendo. Y la otra cuestión importante, mencionada por el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi en su última publicación en X, es que Estados Unidos, junto con Israel, atacó e impactó una central nuclear en Bushehr. Y mucha gente sabe que todos estos países del Golfo Pérsico dependen de esta agua para su supervivencia, después de todo. for their survival after all. But And also, Yerbauer, episrobaufti et galbers scorfo persquar, se contaminarán. contaminated. Exactamente. And As I said, the Israeli regime does not care about humanity. Como dije, al régimen israelí no le importa la humanidad. Se ven inmensos como la raza superior, el pueblo elegido, y lo demás no significa nada. The rest Sí, means nothing. yeah. When it comes to the nuclear power plant in Sabes, cuando se trata de la central nuclear de Bushehr, es algo importante para todos esos estados árabes. ¿Crees que hay algún tipo de comunicación con Estados Unidos? Hemos oído lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar antes de que estallara esta guerra. Dijo que todos dependemos de Irán, del Golfo Pérsico, de esas aguas. Por eso es de vital importancia para la supervivencia de Qatar y de otros países de la región. Pero parece que a Donald Trump e Israel no les importan ninguno de esos países. Creo que una de las razones por las que esos países podrían cambiar de rumbo, cambiar su política en esa región, es porque su supervivencia está directamente vinculada a lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán. is connected to what's going on right now in Iran. But it's not just them. It's the entire global pero no se trata solo de ellos, es toda la economía global. Son los ciudadanos estadounidenses. Quiero decir, algunos estadounidenses dicen que somos energéticamente independientes. Esos oligarcas pueden estar ganando miles de millones de dólares mientras hablamos, pero los estadounidenses de a pie van a sufrir como todos los demás. Esto va a provocar un colapso, pero al régimen israelí no le importa. Por supuesto, el régimen israelí es insensato, porque cuando se produzca un colapso, habrá enormes repercusiones para ellos, ya sea que ataquen centrales nucleares y contaminen la región, o que presionen a Estados Unidos para intentar destruir la infraestructura crítica de Irán. Irán responderá, destruyendo toda la infraestructura crítica en la región del Golfo Pérsico, junto con el eje de resistencia, y provocará así otro colapso económico mundial. a global economic collapse. Either way, the Israelis don't win, but it just shows how De cualquier manera, los israelíes no ganan. Solo demuestra lo bárbaros que son, lo atrasados que están y lo poco que les importa. Las personas que los apoyan, los muy pocos que quedan en este planeta, en la India, o los estadounidenses mayores, o algunos europeos insensatos, cuando sus vidas se vean destruidas, creo que cuando la gente de MAGA vea sus vidas destruidas, creo que van a pensar de una manera muy diferente sobre lo que el sionismo significa para ellos. En última instancia, estamos en un periodo muy oscuro,
y llevamos mucho tiempo viendo que esto se avecinaba, porque el régimen israelí está llevando a cabo un genocidio mientras hablamos, y nadie los detiene. Los estadounidenses, bueno, estuve en el programa de Amanpour y dije que su gobierno es cómplice de un genocidio, y ella puso los ojos en blanco. Esa gente no tiene sentido de la moral. Están vacíos, ¿sabes? Están atados al dinero y a la riqueza, a su estatus y posición social. Pero eso también desaparecerá si llegamos a una guerra total. Al final nosotros sobreviviremos, reconstruiremos el país. Pero Estados Unidos ya no estará en esta región. Sus aliados desaparecerán, no lo dudes. No habrá Emiratos Árabes Unidos si siguen presionando. No habrá Kuwait. Habrá otra persona al mando. Esclavos y escrafados que están reunidos ahora mismo. No sirve por frato, la clase baja, que se sean ellos críticos con sol. Es algo con que no. Yeah. Sí, muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. As always. Gracias. Gracias, Nima. Siempre es un placer estar en tu programa. Y aunque todo parezca oscuro, todos deberíamos tener fe en Dios. Sin duda, hay luz al final del túnel. Puede que sea uno de esos túneles subterráneos iraníes que se alargan y alargan durante un buen rato, pero luego está ese espacio abierto de donde salen los misiles. Así que la gente debería ser optimista, trabajar duro, ser activa, luchar contra el imperio, contra el sionismo, tener fe en Dios. Y al final la gente verá días mejores. Sí, claro. Yeah.